Me acerco a su cama y le digo, oye, ¿me perdonan? Y yo rápidamente concluí lo que cualquier niño en mi situación hubiese dicho. Me dijo que era un enano, que se vestía de Boy Scout, que daba vueltas en el escenario. Los doctores me decían, camina normal, y no sabía cómo caminar normal en esta situación, que no era nada normal. A veces da la sensación de que no éramos nadie hasta que fuimos alguien. Durante nuestros primeros 3 o 4 años de vida, experimentamos momentos que probablemente están perdidos en algún rincón de nuestro cerebro al que no podemos acceder. Sin embargo, de un momento a otro, se produce lo impensado. Algo se queda contigo para siempre. Cuando aprendiste a leer o andar en bicicleta, cuando perdiste a tu primer ser querido, un viaje familiar o quizás la primera vez que escuchaste tu canción infantil favorita. Es decir, desde momentos muy mundanos hasta aquellos que posiblemente podrían configurar tu identidad en el largo plazo, porque definen conexiones emocionales con tus cercanos y te ayudan a entender mejor el mundo. ¿Qué tan importantes son los primeros recuerdos de infancia? ¿Por qué algunos recuerdos infantiles parecen rayar en la fantasía? ¿Qué parte de un recuerdo es real y qué parte se ha ido modificando con el tiempo? En este capítulo te comparto algunos relatos sobre los primeros recuerdos de infancia, algunos más antiguos que otros y algunos más claros que otros. Los invito a escuchar este nuevo capítulo, porque en toda persona viven historias esperando ser contadas. Esto es Caleidoscopio. Hay un recuerdo, no sé si es el primero, pero es de los primeros. Mi memoria es bien como el hoyo, entonces se intercalan los momentos. Supongo que debe haber tenido 4 o 5 años. Iba en el asiento trasero del auto, mi papá manejaba con lentes oscuros y una mirada jovial. Y me introdujo a la música. Puso el disco de AC/DC, Back in Black, y me empezó a explicar. Me acuerdo que íbamos subiendo por Avenida Grecia hacia la casa. Y el disco parte con Hell's Bells, que parte con unas campanas, después entra la guitarra, después entra otra guitarra, el bajo, la batería. Y mi papá estaba súper emocionado, explicándome todo. Me decía los nombres de los músicos. Ahí conocí a Angus Young, el guitarrista de AC/DC. Me dijo que era un enano, que se vestía de Boy Scout, que daba vueltas en el escenario. Se transformó en una leyenda muy rara para mí inmediatamente. Es un recuerdo súper importante porque fue mi introducción a la música, principalmente el rock, que después vendría en metal. Pero me acuerdo de eso porque es un recuerdo muy lindo además que tuve con mi papá. Y eso, me marcó un antes y un después en mi melomanía. Recuerdos de infancia. Hoy tengo tantas cosas. Las amistades que tuve cuando chico, que hasta hoy día se mantienen, son recuerdos increíbles. Éramos muy locos en esa época, donde uno podía jugar libremente en las plazas, que yo vivía en un sector donde había una plaza y a través de la plaza giraba todas nuestras actividades. Jugábamos a la pelota, hacíamos nuestras locuras. Contarles que en esa época nosotros jugábamos con un arco de flecha de metal fuerte. Con mi hermano practicábamos arquería en esa época. Y nos poníamos todos juntos al que tenía el arco y pescaba la flecha, el arco y la disparaba fuerte hacia arriba. ¡Wow! Era una locura porque nuestra teoría era que la flecha jamás iba a caer en el mismo sector donde había sido tirada. Entonces todos se abrazaban al que tenía el arco. Uy, uy, uy. Y éramos muy locos. Y la flecha caía a nuestros lados, ¡pum! Se clavaba en el maicillo. Y todos pescábamos y agarraba otro, pescaba la ficha ¡chum! Y otra vez para arriba y todos corrían donde estaban. Fueron recuerdos muy lindos. Es como cuando jugábamos al pillarse, pero nada lo hacíamos normal nosotros. Éramos como 17 amigos, cada uno con bicicleta, y jugábamos en nuestra villa. Yo vivía ahí en la Villa El Dorado. En todas las tranqueras, entonces cuadra y cuadra, 17 cabros chicos andando en bicicleta, perseguían al otro y era pillarlo y tocarlo en la espalda. Entonces recuerdo una vez que venía corriendo en bicicleta y me pilló un amigo y salimos corriendo y
no me soltó hasta que me caía arriba de unas ramas con espinas. Oh, ay, era muy loco, jugábamos a la onda, peleábamos con onda. Recuerdo que peleábamos con éramos dos bandos. Y éramos tan locos que eran bandos a muerte. Tú disparabas y no de la cintura para abajo, a la cabeza. Éramos locos. Qué locura. Una vez me pilló un amigo, ya me detuvo y me puso la onda en el tobillo. Estiró la onda hasta atrás y me decía, entrégame la onda, entrégame la onda. Y yo, no, pero si vamos a seguir jugando, po". No, entrégame la onda. Y que no, y me suelta el pellizcazo en el tobillo, me dejó el tobillo, pero mal. Pero lindo recuerdo y una infancia plena, con locura, pero locura sana. Éramos bandidos, pero esos bandidos, yo diría esos bandidos lindos. Aburridos, aburridos en la noche, conversando, arreglando el mundo. A uno se le ocurría algo y el otro lo seguía. Y ahí inventamos el juego. La época del volantín, la época del trompo. Subíamos al Manquehue, que era una odisea, y echábamos cosas tanto como que estábamos una semana arriba y subíamos y nunca llegábamos a la punta, ¿no? Siempre ahí a la orilla, estábamos muertos antes de subir. Entonces, todos esos recuerdos son lindos y esa amistad aún se mantienen. Y nos juntamos cada cierto tiempo y recordamos todas estas cosas. Entonces, yo creo que las amistades eran verdaderas. Las amistades no había un pero. Y creo que eso fue para mí súper importante el saber que un amigo, más allá que no lo ves durante un tiempo, sigue siendo el mismo. Hoy día tengo 64 años de vida y creo que todavía mantengo esa ser niño, eso no ponerse grave, disfrutar, disfrutar como lo hago hoy día con mi hijo, donde inconscientemente estoy recordando esos juegos y se los transmito a él. Y yo confío que él cuando tenga su hijo, si es que Dios lo bendice, ¿cierto? Siga esa senda de los juegos. Recuerdo caminar en una sala llena de doctores. Recuerdo que era chica, porque los miraba hacia arriba, y que eran doctores, porque estaban vestidos de blanco. Tenía mucha vergüenza. Estaba sin ropa y me pidieron que caminara de un lado a otro de una sala, como en una diagonal. Cuando chica usaba plantillas y en mi familia me solían decir la patita de cumbia. Yo no entendía bien por qué se da, pero al parecer cuando caminaba una patita se me iba hacia atrás. Cuando me pidieron que caminara, yo pensé que me estaban evaluando por caminar. Entre la vergüenza, entre estar sin ropa y sentirme evaluada, caminé marchando, levantando mis rodillas. Los doctores me decían, camina normal, y no sabía cómo caminar normal en esta situación, que no era nada normal. Este recuerdo lo tuve por años, guardado en mi cerebro, hasta que un día le pregunté a mi mamá cuántos años habría tenido en este recuerdo y le conté un poco lo que me acordaba. Esto se dio cuando tenía 3 años, que fue justo cuando nació mi hermana menor, la que tiene una mutación genética. Por lo tanto, mandaron a mi mamá a hacerme 1.000.000 de exámenes porque yo también tengo una mutación genética. Y el ser 2 hermanas con un tipo de mutación presentaba algunos riesgos. Este recuerdo lo conecto con un segundo recuerdo que debe haber sido un par de años después. Estuve toda la noche soñando con una niña que tenía el pelo café y una chasquilla blanca. La veía en la calle, la veía en el centro. Paseaba mucho en el centro en esa época porque mi abuelo tenía su oficina de dentista ahí. Me levanté, media dormía, como tropezando de sueño. Y recuerdo haber ido al baño, con la luz apagada porque no alcanzaba, y haber mirado el espejo y haber dicho, soy yo la niña del sueño, soy yo la que tiene el mechón blanco.
Según yo no sabía lo que iba a pasar cuando mi papá me dijo, ya vamos a andar en bici a la plaza. Cerca de mi casa había una plaza que era como un círculo. No tenía idea que mi papá iba a llegar para allá y le iba a sacar la rueda a la bici. Hasta ese momento me había acercado a andar en bici sin ruedita y era una cosa imposible. Me acuerdo que tenía un amigo que tenía una bici sin rueda y me subí alguna vez y era una cosa que yo decía, imposible esta wea, así como el concepto ya me era demasiado lejano. ¿Cómo me voy a subir? ¿Cómo funciona el mundo para que esta cuestión se quede parada, digamos? Imposible. Entonces cuando voy y lo veo sacando las rueditas, no sé si yo sabía o no sabía, pero me acuerdo de haber visto a mi papá sacando las rueditas como desinstalando mi salvavidas, la cosa que me protegía y me mantenía pegado a la tierra. Dije, ¿qué weá va a pasar ahora? Obviamente no dije qué weá va a pasar ahora porque tenía como 4 años, pero sí, ¿qué sucede con este mundo? Mi papá le saca la ruedita a la bici, la pone en la calle, digamos, al lado de la plaza, y me dice, ya, dale, hay que andar. Y ya me subo a la bici, mi papá me empuja, o sea, tipo no me empuja para que la bici avance, digamos. Y recuerdo este momento como uno de los momentos más cinematográficos de mi vida. Fue como onda cuando a Forrest Gump se le salen las cosas corriendo de las piernas en cámara lenta, con Ginny gritándole atrás, corre, Forrest, la cuestión. Porque me acuerdo que mi papá me empujó, y yo pedaleo, 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 y es como que casi que, no creo, pero casi que iba con los ojos cerrados pedaleando, de repente lo abro y todo como al lado mío se veía borroso, los árboles, como mi visión periférica, porque iba andando en bici rápido, todo se veía borroso y empiezo a manejar, a andar en bici alrededor de la plaza, que se transformó, en 2 segundos se transformó tipo en una pista de Mario Kart. Y me doy cuenta de que no me caigo y me doy cuenta que voy rapidísimo y nunca había andado tan rápido en mi vida y que no tengo miedo. Al contrario, me sentía emocionado por esta cuestión, como que en ese momento millones de cosas pasaron adentro mío que fue como entendí, entendí como esta cosa que parece imposible, parece que desafía todas las leyes de la física, es posible y aquí estoy. Y no, increíble, me acuerdo, mi papá me celebraba cada vez que pasaba al lado de él y qué sé yo. Y nada, así aprendí a andar en bici, es de los recuerdos que más tengo marcado de cuando era niño, porque creo haber tenido 4 años. Siento la sensación, esta adrenalina que nunca había experimentado en mi vida. Y en el momento que las rueditas se fueron, aprendí y nunca más me caí. Y de repente pienso que a veces no hay que tener tanto miedo en la vida y que no hay que tener tanto miedo a sacarle la ruedita a la bicicleta. Freddy Turbina. Mi primer recuerdo fue el día en que quemé mi cama. ¿Cómo pasó esto? Pasaron dos cosas importantes que me llevaron a esta situación curiosa. Lo primero es que cuando chico siempre me gustó el fuego. Yo me quedaba en trance mirando, no sé, velas mientras los adultos conversaban, las fogatas, las chimeneas, todo eso siempre me lleva prácticamente a un estado de hipnosis. Entonces me encontraba algo muy interesante. Por otro lado, cuando chico también siempre quise ser adulto. Como que me cargaba que cuando chico te ponían tantas reglas, te decían que tenías que hacer. Yo me creía que ya estaba listo. Incluso cuando ocurrió esta historia, que fue cuando tenía más o menos 3 años, a lo más 4 años. Entonces acá se juntan estas dos cosas, porque yo a esa edad ya quería jugar con fósforo. Me sentía en condiciones de prender uno, ver cómo funcionaba, pero nadie me dejaba. Entonces, mi plan para salir de esto fue que un buen sábado o domingo en la mañana me desperté, en las 7 o 8 de la mañana, entonces estaban todos durmiendo, y yo sabía que en el baño habían fósforos, porque ahí estaba, en esos tiempos estaba el calefón ahí. Entonces dije, esta es la mía, este es mi momento de brillar, de cumplir mis sueños. Y fui y agarré la caja de fósforo. Pero como yo sabía que estaba haciendo algo que está más bien prohibido, me fui para mi pieza, me encerré, donde nadie me pudiera ver, donde nadie me pudiera escuchar, y agarré la caja de fósforos. Y ahí saqué mi fósforo, qué sé yo, tenía la caja, ya sabía más o menos cuál era la dinámica que había que hacer para prender el fósforo.
Así que me imagino que con un poco de esfuerzo, pero finalmente logro pasar el fósforo y hacer que se prenda. Y en ese momento yo feliz, pues logré prender el fósforo. Y para mí, mente de niño de 3 años, mi misión ya está cumplida. Todo logrado a la perfección. Y claro, nadie me enseñó que luego de prender el fósforo había que apagarlo. Entonces lo que yo hice en ese momento, agarré el fósforo y lo tiré no, lo tiré encima de mi cama. Y entonces esto rápidamente se empieza a salir de las manos. Veo que el fuego empieza a agarrar vuelo. Y yo me retiro de mi cama, de mi pieza, perdón. Cierro la puerta. Me voy directo a la pieza de mis papás, que en este caso era la pieza al lado. Entonces eran mis vecinos en esa casa. Y voy ahí, estaban durmiendo. Entonces me acerco a su cama y le digo, oye, ¿me perdonan? Y mis papás como, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué me están pidiendo perdón? Y yo, no, es que, es que quemé la cama. Y mis papás, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y se paran, se levantan y van para mi pieza, que tenía la puerta cerrada. Y claro, cuando abren la pieza, digo la puerta de la pieza, entra un montón de aire y con eso sale una llamarada gigante. Y más o menos hasta ahí llega mi recuerdo, pero después ya vienen como los recuerdos de los recuerdos y de las conversaciones. Entonces ahí la historia creo que seguía, es que claro, mis papás, ahí estaban en un primer piso. Mis papás salen al patio y ahí teníamos la manguera, entonces agarro la manguera y mi ventana daba al patio y apagan el fuego con agua, qué sé yo. Pero claro, ahí se empieza a poner todo muy misterioso y empieza esto como, esta historia tan antigua y la he rememorado tantas veces que uno ya empieza a dudar que es real y que no. Porque por ejemplo, mi historia es un poco distinta a la de que cuentan mis papás, que son ellos, se despertaron solos con el humo, qué sé yo. Pero yo siento como tan vívidamente esta historia que me cuesta creer que no haya sido así, que este recuerdo pidiendo perdón antes de tiempo, qué sé yo. Pero bueno, es parte del paso del tiempo y las cosas. Pero al menos esa es mi versión de mi recuerdo de cómo quemé mi cama. En mi casa había una sola regla. Aquí no se falta el colegio. Era un día del niño, yo tenía más o menos 8 años y me habían regalado 2 figuritas de X-Men. Una de la Bestia y otra de Gambito. Quizás no eran las mejores figuritas para un niño, porque eran de estas muy detalladas, muy coleccionables, pero a mí eso no me importaba mucho, ya que mi plan era totalmente jugar ese domingo. El problema es que yo caí en cuenta de que al otro día tenía colegio y no los podía llevar, porque por un lado en los recreos no iba a poder jugar mucho y también porque a mí se me olvidan harto las cosas, probablemente se me iban a perder en el colegio. Así que me vi en la situación de que me puse a rezar, le pedí a Dios que por favor me dejara faltar al otro día, a sabiendas de que en mi casa había una sola regla, aquí no se falta el colegio. Dicho y hecho, al otro día pasó algo inédito, mis papás no fueron a trabajar, yo y mi hermana no fuimos al colegio, todos nos quedamos dormidos. Y yo rápidamente concluí lo que cualquier niño en mi situación hubiese dicho, tengo poderes. Esto me recordó mucho al capítulo de Los Simpsons cuando Bart está muy complicado con pasar de curso y creo que si, no sé, se echaba un examen o algo, una prueba, repetía y no había podido estudiar por ese motivo y lo que hace es pedirle a Dios que por favor lo deje faltar al otro día. Y Lisa lo ve rezar y toda esa escena muy bonita porque lo ve como suplicando a su hermano que igual es un maldito demonio. Y lo que pasa es que el otro día en Springfield hay una nevazón que permite que Bart pueda no ir al colegio y después pueda estudiar y pasa el curso. Esa fue una de las casualidades que me marcaron, que te hacen pensar que, no sé, que solo tú existes o que tenés más poder del que tenías realmente. Y no fue la única casualidad de mi vida. La verdad es que en ese momento me sentí especial. Y no fue la única vez que me pasó cuando uno deseaba cosas y después esto se te cumplía y uno creía como, wow, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué se cumplió lo que yo deseé? Me sentí muy especial porque lo que me pasó era muy inverosímil. Sobre todo en mi casa que había una sola regla. Aquí no se falta el colegio.
Los primeros recuerdos de infancia suelen estar relacionados con emociones intensas, como esa extraña vez que pensaste que tenías poderes o cuando tuviste que enfrentarte a un arsenal de doctores desconocidos. Estos recuerdos pueden ser fundamentales en la construcción de nuestra identidad y personalidad, e incluso definir nuestros gustos musicales. Sin embargo, a veces no podemos tener certeza de qué tan confiable es nuestro recuerdo. ¿Quemaste primero tu cama y luego te disculpaste? ¿O al revés? ¿Qué pasa con aquellos momentos de nuestra vida temprana que no recordamos y quizás nunca recordemos? Nunca lo sabremos, pero crecimos rodeados de personas que han ido complementando nuestros recuerdos, llenando esos vacíos que nosotros no podemos. Esto va generando un sentido de pertenencia que nos une a los demás a través de las generaciones, es decir, una memoria e identidad colectiva que permite la continuidad en el tiempo de todas las personas, familias e incluso sociedades. Qué lindo es pensar en todos los recuerdos del mundo como una sola gran memoria infinita de emociones y aprendizajes que ha permitido la existencia humana así como la conocemos. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda compartirlo para así poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y de esa manera descubrir nuevas historias. Nos escuchamos la próxima semana. El guión de este capítulo fue hecho por Isabela Norese y Catalina Campana. La dirección de sonido es de Diego Santamaría. La dirección audiovisual de Mauricio Loyola. La música es de Diego Santamaría y Sebastián Pinto. Las redes sociales las lleva Catalina Campana. Los relatos fueron hechos por personas como tú o como yo. Encuéntranos en Instagram como @podcastcaleidoscopio. Envíanos tu relato al +569 5516 7052. Esto fue Caleidoscopio.